Vaya conmigo, hermanos, voy a leer en Primera de Corintios. Si tiene una libretita, le recomiendo que la vaya sacando porque traigo varios versículos que deseo en mi corazón, hermanos, de parte del Espíritu Santo. Que no se quede nada más con lo que aquí decimos, pero que usted vaya y escudriñe la palabra. Que usted vaya y que deje que el Espíritu Santo sea el que a usted le ministre a través de la palabra. Vaya conmigo a Primera de Corintios 1:18. Voy a estar leyendo del versículo 18 al 24. Si nos ponemos de pie con la Biblia en mano, si la tiene con usted, el teléfono, como usted use la palabra del Señor, donde usted la lea, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es palabra del Señor, mi hermano. Padre bendito, en esta mañana, mi Dios, Señor Padre, yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo tome el control total, Señor, de este tiempo que tú has permitido que tu sierva esté aquí, mi Dios, Señor. Padre, que esta palabra, mi Dios, Señor Padre, nos la llevemos, Señor Padre, en el corazón, Padre Santo. Mi Dios, Señor, yo te pido, mi Dios, que tú te hagas presente, mi Dios, en todo momento. Oh, mi Dios santo, en tu nombre precioso, te lo pedimos, amén, amén. Pueden sentarse, hermano. Hermano, hoy voy a estar hablando sobre el poder de la cruz. Yo sé, ¿verdad?, que cuando oímos el poder de la cruz pensamos a lo mejor que estamos en el tiempo de la resurrección, de la Pascua. Y prácticamente el hablar del poder de la cruz en las iglesias evangélicas casi ya no se predica, ¿verdad? Se predica más la motivación personal, la prosperidad, y algunos otros mensajes motivadores, pero lo que es el poder de la cruz, poco a poco la iglesia, ¿verdad?, lo ha ido sacando. Lo ha ido sacando, y hoy que nos miramos en la situación, ¿verdad?, en lo que estamos, hay que volver a la cruz. Hay que volver y regresar y saber que no es la cruz, el madero, pero es Cristo quien murió en la cruz por nuestra salvación, ¿verdad? Hay que regresar a las sendas antiguas y recordar que hubo alguien que pagó el precio por tu vida, y ese se llama Jesucristo. Hoy que la iglesia está pasando por todas estas circunstancias, ¿verdad? Oímos predicar, ¿verdad?, en la internet, en el YouTube, asustando a veces hasta a la gente, ¿verdad?, de los juicios del Señor. Y yo no estoy negando nada de eso. Todo eso es promesa del Señor, ya está escrito y se va a cumplir. Pero hay gente que no ha escuchado el poder de nuestro Salvador. Y nosotros como iglesia, el llevar el mensaje de predicar las buenas nuevas, tenemos que hablar del poder de la cruz. Tenemos que hablar, ¿verdad?, y comprender, aún los creyentes, comprender y entender el valor de la cruz en nuestras vidas, ¿verdad? Yo lo dije, que es un tema que ya no se habla, como que ya hasta pasó de moda. Lo usamos como símbolo, lo tenemos a veces aquí plasmado en las paredes, en las casas tenemos cruces, nos lo colgamos en el cuello, lo usamos como identificador de aquel creyente en la fe cristiana. La cruz, sin saber el valor, sin reconocer lo que ahí pasó y por qué tú estás aquí. La iglesia poco a poco, y la iglesia me refiero a cada uno de nosotros que ha escuchado las buenas nuevas, hermano, ha dejado la cruz, ha ido y buscado todo lo demás, sabiendo que todo lo que necesitamos está en el Señor Jesucristo. Y vuelvo y repito, voy a mencionar la cruz, pero no estoy hablando del madero, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, del valor que tuvo y que tiene ese madero para nosotros.
¿verdad? Muchos sabemos lo que significa la cruz en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Si usted ha leído la palabra, las crónicas, significa, lo tenían como emblema de sufrimiento, de vergüenza, de muerte, algo que apuntaba y señalaba al culpable. Era donde crucificaban a los criminales y era colocada en las entradas de la ciudad. Esa misma entrada, recuerdan los portones de las ciudades, ¿verdad? Que habla la palabra del Señor. Era una entrada y una salida. Entraba, la miraba y todo el que salía igualmente lo hacía. Era visible para todos mirar el madero donde morían los criminales, ¿verdad? Donde eran llevados por sus pecados, por sus malas obras, por sus malas decisiones, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Y aquí se cumple, ¿verdad? También la palabra en Marcos 15:28, si usted lo quiere apuntar, ¿verdad? Donde se cumplió, dice, y fue contado con los inicuos nuestro Señor Jesucristo. Allí mismo, donde el criminal moría, donde el que sí era culpable moría, ahí mismo murió nuestro Señor Jesucristo para llevar nuestros pecados. Dice, en ese madero, en forma de cruz, fue donde Jesús nos otorgó un sinnúmero de beneficios que hasta el día de hoy tenemos. Y que por causa de esos acontecimientos, ¿verdad? De lo que pasó en la cruz, de aquel poder que hemos olvidado, de aquello que hemos olvidado, hasta el día de hoy siguen siendo los mismos beneficios que todo creyente tiene, pero los hemos hecho a un lado. Los hemos hecho a un lado porque no le hemos tomado esa importancia. Pero hoy, mi hermano, mi querido hermano, el Señor nos quiere recordar a través del Espíritu Santo que despertemos y recordemos, ¿verdad? Lo que Él hizo en la cruz, lo que Él sufrió, lo que Él padeció, para poder entender el valor que tiene la cruz en nuestras vidas. Que hay unos beneficios, hermano, que todavía están vigentes, que todavía los podemos declarar, porque en su palabra están. No declarar lo que hemos oído de alguien más, lo que nos han dicho, pero declarar la palabra que ya fue escrita por nuestro Señor Jesucristo. Todo eso todavía está disponible para ti y para mí. Y a veces ahorita en estos tiempos de tanta desesperación, en estos tiempos de que si se me pega, que si me da, que si salgo, que si respiro, que si como, que si no como, vivimos tan desesperados que se nos ha olvidado el poder que tiene la cruz en nuestras vidas. Todos los beneficios, ¿verdad? Todas las oportunidades que el Señor nos da cuando tomamos esa cruz, ¿verdad? Cuando decidimos tomarla y seguir adelante, ¿verdad? Porque sabemos que el día terrible viene para muchos que no han creído, pero para nosotros, aquel que todavía ha creído y se ha mantenido en la fe, sabemos que es un día glorioso, porque la palabra misma nos la dice, ¿verdad? Que levantemos nuestra cabeza cuando miremos todos estos tiempos. No nos dice que nos escondamos como que nosotros hemos hecho algo y nos metamos abajo de las piedras como lagartijas, cuando la misma palabra nos dice, cuando tú mires que estas cosas comienzan a acontecer, levanta tu cabeza, porque tu Redentor viene, porque aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario viene por su iglesia, pero va a venir nada más por aquellos que se han mantenido en la fe, que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y ese es el mensaje para la iglesia, que despierte, que se levante y predique las buenas nuevas. Que para asustar ya hay mucha gente. A nosotros nos toca alientar con la palabra, con la verdad. Los juicios son de Dios, hermano. Eso es el Señor. Pero aquel que ha creído, sabemos que abogado tenemos. Que tenemos un abogado en el cielo que está clamando por nosotros. Pero solamente aquel que ha creído, solamente aquel que se ha agarrado de la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en la cruz, hermano, los beneficios son muchos, no acabaría, duraríamos horas, ¿verdad? Pero nos provee de lo más, que de lo que hablamos, ¿verdad? Continuamente, diariamente, nos trae sanidad. Allí está la sanidad física, tanto emocional como física. En Isaías 53, muy conocido, ¿verdad? Dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Que Él llevó todas nuestras dolencias en el madero, en esa cruz. Ahí están todo, hermano. Yo no te estoy diciendo que no va a haber enfermedades, las enfermedades van a venir. Quizás tú estás enfermo en este momento, pero tú sabes que venga lo que venga y pase lo que pase,
cuando el Señor, ¿verdad?, te llame, nos llame, ya no habrá más dolor. Ya no habrá más dolor. Porque ya se nos va a olvidar todo, se nos va a quitar todo cuando estemos en su presencia. Ya nos trae paz y tranquilidad. En Isaías 53:5, ¿verdad? Dice que por la paz de nosotros, Él fue al madero. Él llevó ahí, si usted quiere ir conmigo ahí, o digo, muchos lo saben hasta de memoria, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es palabra del Señor, mi hermano. Déjate animar con la palabra del Señor, no con la palabra del ser humano, porque nosotros como seres humanos fallamos, pero la palabra del Señor es verdad. En Filipenses 4:7 también nos habla de la paz y la tranquilidad que el Señor ofrece. Los traigo todos apuntados, pero se me pierden, hermano. Por eso les dije, apunte los versículos para que no crea que nada más son palabras del ser humano, pero hay palabra del Señor para nosotros. Aquí está la vida, aquí está la comida del cristiano. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es palabra del Señor, mi hermano. Tus pensamientos, tu corazón, Él es el que trae la paz, Él es la tranquilidad. No es las noticias. Las noticias no traen paz, no traen tranquilidad. Las noticias solo llenan nuestro cerebro y nos preocupan y nos angustian. Pero si tú vas a la palabra del Señor, allí encontrarás la paz que Él ofrece, que no tiene entendimiento para el ser humano, que no tiene entendimiento para aquel que no conoce al Señor. Cuando tú no conoces al Señor, tú vives una vida de caos, aunque estés sentado aquí en la iglesia cada domingo. Tú no tienes paz interior porque no has conocido a Dios, porque Él es la paz, Él es la tranquilidad, de Él proviene y Él es. Nos da salvación, ¿verdad? Lo más importante para nuestra alma lo podemos encontrar en el libro de los Hechos 4:11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe, Él es la verdad, Él es el camino, no hay otro, es Jesús solamente que necesitamos para ser salvos. Nosotros merecíamos la muerte, hermanos. Si vaya conmigo, vea, o léalo ahí en Romanos 6:23. Nos habla, nosotros merecíamos la muerte. Pero porque Él dio la vida por nosotros, en esa cruz nosotros estamos vivos. Nosotros tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Por esa cruz tan hermosa, por ese poder, ¿verdad? Que se manifestó en esa cruz, ¿verdad? Sabemos que es la obra de redención eterna que existe para toda la humanidad, pero no todos la han querido tomar. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, porque nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por eso murió el Señor en la cruz, para que tú y yo fuéramos justos delante de Él. Él tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros como pecadores, porque en Él no había pecado, hermano. No existía el pecado en Él. Pero Él dio la vida por nosotros para mostrarnos cuánto nos amó, cuánto nos ama y cuánto nos amaba, ¿verdad? El Dios Padre aún antes. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Eso somos nosotros hoy, hermano. Los tiempos venideros somos nosotros ahorita presente, que recordemos, ¿verdad? De su misericordia, de su bondad. De eso que Él hizo, de ese gran sacrificio que hemos tomado como si fuera un juego, como si fuera algo que nada más, pues nadie le dijo que muriera. Nosotros como creyentes, cuando nosotros menospreciamos la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz, estamos diciéndole al Señor que no nos importa, que no nos importa lo que Él hizo. En 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano Pablo hablando. Así nosotros, hermano, yo no estoy aquí ni usted tampoco para condenar a nadie. Todos somos pecadores. Todos necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Pero tenemos que predicar el mensaje. Tenemos que predicar el mensaje de salvación, de reconocer, ¿verdad? De que somos pecadores, de que hay cosas que hacemos que a Dios no le agradan y que tenemos que cambiar nuestra vida, que tenemos que ser transformados. Y eso es lo que pasó en la cruz. Y eso es el beneficio que nos da a nosotros de reflexionar lo que el Señor hizo en esa cruz para que nuestras vidas sean transformadas. Hay que tomar la cruz en serio, hermanos, para que los tiempos que vienen, esto no es nada para lo que le va a acontecer a la iglesia. Porque aún la iglesia sigue abierta y la gente no está en la casa de Jehová. Está en los juegos de fútbol de los niños, está en la Walmart, está en la H-E-B, está en todas las tiendas, porque son esenciales. Pero la casa del Señor ha dejado de ser esencial para el creyente y lo estamos mirando. Y lo hemos evadido porque no queremos ofender a nadie, pero sí hemos ofendido a Dios toda la vida. Pero esta es la realidad de la iglesia, hermanos. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que la iglesia está viviendo y se ha quedado dormida. ¿Por qué? Porque ha dejado su primer amor, de tener ese amor que tenía por Cristo. La iglesia no está cerrada, pero va a llegar el día que las puertas van a ser cerradas y vamos a querer ir y no vamos a poder. Y vamos a recordar cuando yo pude, no fui. Y no por eso te vas a ir al infierno, no. Eso no es lo que voy. A lo que voy es que tenemos la oportunidad. Y es hoy, hermano, que la iglesia se levante. Que cuando tenga esa oportunidad, somos buenos para el teléfono. Hablemosle a alguien y démosle la palabra de aliento. De que hay un Cristo que les ama. Que cambien la vida porque el Señor viene pronto, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que ese día que Él murió en la cruz de Calvario fue para que yo y tú tuviéramos vida eterna. Eterna. No va a ser aquí en esta tierra, pero va a ser con Él en los cielos. Y hay mucha gente que todavía no lo conoce. Hay mucha gente, hermano, que todavía no tiene la sabiduría que muchos creemos tener. Y por esa sabiduría que creemos tener, por eso habla en el versículo que leí en Corintios, que los griegos buscaban sabiduría. Porque si usted va y lee quiénes son los griegos, ellos les gustaba la filosofía. Ellos eran los griegos eran los más inteligentes en esos tiempos. Les gustaba indagar, les gustaba aprender. Por eso el Señor les habló. Y hoy a la iglesia, aquellos que ya creemos saberlo todo, sentimos que ya no tenemos que ser parte de la iglesia de Dios. Que ya no tenemos que animar a los otros cuando la palabra nos dice, ¿verdad? Como le dijo nuestro hermano Sergio. Qué bendiciones cuando los hermanos se unen, se juntan. Usted es de bendición, hermano, para alguien. Usted es de bendición cuando alguien que apenas está comenzando en los caminos del Señor y mira que usted se para en la brecha, usted alienta a alguien más. Así es, así es. Nosotros somos el tabernáculo, pero con pies. Andamos donde sea. Nos miran porque debemos de tener al Espíritu Santo en nosotros. Pero aquellos que están comenzando, aquellos que no conocen, cuando te miran a ti pararte en la brecha, ellos dicen, sí, ese Cristo que ellos predican es verdad. Pero cuando tú te escondes bajo las piedras, cuando tú tienes que hacer cosas en la oscuridad, donde nadie te ve y donde los ojos de Jehová están sobre ti, donde quiera que andemos, confundimos a la gente. Confundimos a la gente. Y el poder de la cruz, la que estamos cargando nosotros, se diluye un poco. El evangelio que predicamos no tiene poder, porque nuestra vida no está siendo correcta delante de los ojos de Jehová. Pero Dios es Dios, hermano. Usted vaya hacia la palabra del Señor. Usted lea, usted escudriñe la palabra. Usted deje que el Espíritu Santo sea el que le hable. Y verá cómo su vida va a ser transformada, porque mi Dios transforma vidas.
aunque yo falle, pero si usted se mete en la palabra del Señor, Dios lo transforma a usted. Ponga sus ojos en Jehová y no en el ser humano. Nuestra confianza debe estar en Cristo. En Tito 2:14 dice: ¿a quién se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Dice, ¿verdad? Para eso nos hizo el Señor, hermanas. Para eso nos crió, para alabarle, para glorificarle a Él, para que no tuviéramos nada enfrente de nosotros, que nada más fuera Él, y todo lo demás se va a ir acomodando, ¿verdad? El ser crucificado significa muerto al mundo, a los deseos pecaminosos de la carne, ¿verdad? Cuando se habla de la gracia, ¿verdad?, de la misericordia del Señor, también se tiene que hablar de las cosas incorrectas que estamos haciendo, para que venga la gracia, para que llegue la misericordia del Señor y haya en nosotros arrepentimiento. A usted, cuando regaña a su niño, ¿a poco nomás le regaña nomás porque tenía ganas? Le dice por qué. Mijo, no hiciste esto, no hiciste el otro, te tengo que llamar la atención. Así mismo el Señor en su palabra nos lo dice. Nos tiene que enseñar, nos dice por qué nos está llamando la atención. ¿Usted cree que esto de la pandemia como que a Dios se le fue de las manos y no sabe qué hacer? Como que Dios no tiene el control. Se ha dicho, ay no, pues que el diablo y que el diablo y el diablo. Hablan más del diablo que de Dios. ¿Quién le da permiso al diablo para hacer las cosas? El mismo Dios. Pero el diablo no puede matar tu alma. Si aún nos diera el virus a cualquiera de nosotros que estemos aquí sentados, si yo estoy bien con el Señor, yo me voy con Cristo. Esa es la ganancia que tenemos. Esa es la ganancia de la que habla Pablo. No habla de que te vas a ir vivito y coleando, como decimos los mexicanos. No, quizás te vas a ir sin un pie o sin una mano. O te vas a ir tranquilito, yo qué sé, yo no sé. Pero la ganancia que tenemos es Cristo. Esa es la gran diferencia y la única diferencia que debemos de tener. Yo no le estoy diciendo que esto del virus no es verdad. Sí es verdad. Yo, gente cercana, ¿verdad?, gente que conozco se ha enfermado. Pero eso no me quita a mí el gozo de que cuando yo salga a la calle vaya temblando. Si la palabra del Señor dice que Él llevó todo en la cruz, todo, absolutamente todo. Y es más, nos dice que en la prueba, en la enfermedad, nos regocijemos. En todo momento, dice el hermano Pablo, en todo momento, regocíjate. En todo, sea prueba, sea enfermedad, sea tormenta, sea desierto. Porque aún la palabra del Señor nos dice, no seas, que allí en el desierto nos llevará el Señor nuevamente para volvernos a enamorar de Él. En el desierto. No dice que allá en la playa. No dice que donde está bien bonito. Dice en el desierto la llevaré y allí mismo la enamoraré otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque muchos nos hemos apartado de la gracia del Señor. Bueno, no, más bien no de la gracia, no me retracto de eso. Gracias a Dios por su gracia, sino nos hemos apartado de la palabra del Señor. Pero gracias a su gracia y su misericordia, todavía, hermano, el Señor está esperando por nosotros. Todavía nos está dando la oportunidad. Y si no te asusta el virus, pues agárrate para lo que viene. Porque vienen cosas peores. Vienen cosas peores para la iglesia. Y si no podemos con esto, va a estar tremendo, hermanos. Tenemos que ser crucificados nosotros en nuestros propios deleites y resucitar transformados, pero en la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando hablamos de la cruz, del poder, también tenemos que hablar de la resurrección. Nosotros ahí mismo crucificados juntamente con Él, necesitamos resucitar, pero transformados, con una nueva mentalidad, hermanos. Con un nuevo ser. Dice que somos criaturas nuevas cuando le aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Nuestro Señor no es tu marido, es Cristo primeramente. No es tu esposa, es Cristo primeramente. Y todo lo demás se va acomodando. Todo lo demás. ¿Para qué quisiéramos vivir como creyentes una vida nada más dominguera y vivirla toda la semana como nos place? El Señor, hermano, nos conoce. El Señor nos está mirando. Dice que sus ojos están
sobre nosotros donde quiera. Nada de lo que hagamos. A mí me importa más mi alma, primeramente, ¿verdad? Porque nada me serviría estarte diciendo a ti, ¿verdad? Lo que el Señor le agrada para poder tener la vida eterna y yo perder mi alma e irme al infierno. No, yo me tengo que ver por mí misma primero. Mi alma está en juego, primeramente, y luego la de mis seres queridos y de todos ustedes. A mí el Señor me mandó a traer la palabra, pero tiene que ser como es. Tiene que ser dicho lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho mal, pero siempre llegar al último y al final recordar que hay un Cristo que nos ama, que su misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Como hoy que podemos estar aquí. Vaya conmigo al 1 Corintios 15. No estén muy serios porque me ponen de nervios. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Saben que es nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de mi conmiseración de todos los hombres. Esos somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que esperar en el Señor. Nosotros sabemos, ¿verdad?, esperar. Nosotros hemos todavía esperado y creído que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto por su iglesia. El día de la resurrección de los justos es el día en que Jesús vuelva por los redimidos y se pasará lista, mi hermano, en los cielos. Asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? ¿Qué de esos azotes, verdad, que se le dieron a nuestro Señor Jesucristo? El dolor que sufrió por esos azotes es para que tú y yo pudiéramos declarar la palabra que ya fue escrita en el libro de Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra. Hermano, yo no sé por qué la iglesia a veces nos duele todo y nos ofende todo. Cuando hemos conocido al Dios que nos ama, al Dios que nos sana, al doctor de doctores, ¿verdad? Ahí fue en la cruz donde Él compró a la iglesia. Ahí fue donde Él pagó el precio más alto. Ahí fue donde Él compró a la novia de Cristo, que somos nosotros, que Él vendrá. En el libro de Hechos 20:28 dice: por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nadie más pagó el precio por ti, nada más Cristo con su sangre el día que Él murió en esa cruz. Nadie más tiene el derecho sobre ti que no sea Cristo. Nadie más te tiene que decir a ti cómo correr tu vida que no sea Cristo. No tiene que venir otra persona a decirte cómo hacerle cuando tú tienes el instructor de la vida, que es la palabra del Señor. No le des lugar al diablo, porque el diablo no tiene poder sobre nosotros. Nomás tiene el poder que tú y yo le demos. No le echemos la culpa al diablo, hermano, porque eso en el día que estemos frente al Señor no nos va a valer. El diablo es diablo. El diablo es el que vino a matar, a destruir. Y él te quiere a ti y me quiere a mí.
Y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros nos desviemos de los caminos del Señor. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo, pero Él no para de trabajar. Él no es como el cristiano que se sienta y deja que las cosas, pues hay que venga, no, pues si me muero, me muero, que al cabo Dios me va a dar chance al último minuto. No, mi hermano, el diablo no juega así. Este no es un jueguito de azares. Aquí no está jugando bingo. El diablo es de verdad. El enemigo viene por tu vida. El enemigo te quiere destruir a ti. Y ha ganado mucho terreno dentro de la iglesia. Y hoy con esto de la pandemia, no hombre, si le daban premio ya se lo hubiera ganado. Porque él sí sabe hacer las cosas. Y la iglesia no. La iglesia se ha dormido. Todavía no se va a acabar el mundo, hermanos. Todavía no. Yo no sé por qué se encerraron en las casas de no venir a la iglesia. ¿De dónde sacaron esa idea? Si las iglesias están abiertas, ¿por qué? ¿No nos da tristeza mirar que estamos oyendo que las iglesias grandes se están cerrando? No porque les dio el virus, porque los creyentes no van. Y todavía no es la persecución. Agárrese para el que no se quiera arrepentir y se quiere quedar a la tribulación. Ahí sí vas a ver, como decimos, lo que es amar en tierra de indios. Ahí sí, hermano, si usted se quiere quedar a probar tantito, no va hasta tantito, se va a tener que quedar todos los años de la tribulación. No, hermano, hoy es el tiempo. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es que arreglemos cuentas con el Señor. Porque el Señor, hermano, créame lo que Él no tarda. Y si ha tardado, muchos se le dan porque se ha tardado, pero el Señor no tarda. El Señor ama a su pueblo. Y está esperando que muchos que no se han arrepentido vengan al arrepentimiento. Usted no ande creyendo que el Señor no más tarda porque no más. No, es por amor a nosotros. Porque yo sé que si el Señor viniera hoy, muchos nos quedaríamos. Y aunque van a ser pocos, ¿verdad? Porque habla de un remanente, muchos estamos en la cuerda floja. Muchos estamos en la cuerda floja. Y qué difícil es reconocer que vivimos mal delante de los ojos de Jehová. Es bien difícil, hermano, que una persona se pare firme y diga, yo he hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Es bien difícil que haya David en este tiempo. Porque un David, un hombre como David, como el rey David, aceptaba que estaba en pecado y se humillaba ante la presencia del Dios Todopoderoso. Porque él sabía que había hecho mal, pero sabía que él tenía dónde ir. Él sabía que el amor del Señor era tan grande que lo iba a perdonar. Y así nosotros mismos, todos los días, aún en esta mañana nosotros pecamos, pero sabemos a quién tenemos. Sabemos que podemos ir al trono porque su palabra nos dice que cuando Él murió en esa cruz, el velo fue cortado, dice, y ahora puedes entrar confiadamente ante el trono de nuestro Señor. No tenemos que tener intermediarios, es directamente con la presencia, ante la presencia del Señor y poderle decir, Señor, perdóname porque he hecho lo malo. Perdóname porque aún pensé mal. Eso es ser un hombre valiente y una mujer de Dios. Reconocer nuestro pecado y humillarnos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y todo lo demás, hermano, los frutos y todo eso se va a ir mirando. Todo eso se va a ir dando. Todo eso. Usted hoy lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón al Señor y comenzar hoy. Porque no tenemos comprado, ni aun cuando salgamos de esa puerta. No lo tenemos comprado. Lo que sí, que si nos arrepentimos, el Señor nos abraza. El Señor nos toma. Porque ahí es donde el valor de la cruz. Ahí es donde Él murió por nosotros. Ahí es donde Él nos demostró todo aquello que dice su palabra, que Él nos amó, que lo dice hasta en el Viejo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, aún en Apocalipsis. Apocalipsis no es para asustar a la gente. Apocalipsis es para hablarle a la iglesia que se levante, que regrese a su primer amor, que recuerde lo que hacía al principio cuando el Señor lo salvó, cuando estaba en ese pozo negro donde no había esperanza, donde el lodo ya nos llegaba hasta el cuello y donde el Señor con su mano poderosa nos sacó. Eso es lo que Apocalipsis nos habla también en las iglesias. No te está hablando una iglesia para que estemos asustando a la gente que el mundo se va a acabar.
El Señor nos mandó a predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Pero la iglesia ha tomado un orgullo tan grande, como predicadores tan altos, de hablarle a la iglesia y juzgarla y decirle que si no hace esto, si no hace el otro, se va a ir al infierno. Si no da los diezmos también. No, mi hermano, el Señor no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Para qué necesitaría nuestro dinero? Él quiere tu vida. Él quiere tu corazón. Y tu vida significa transformada. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en esa cruz por ti. Por eso es que el Señor insiste y insiste y insiste. Despertarnos con una pandemia, despertarnos con una muerte de un ser querido, con ese dolor que el hijo te está causando, del hijo pródigo que no quiere regresar a casa. Podemos mirar esas historias que hemos escuchado una y otra vez del hijo pródigo. Cuando ese hijo venía, el padre lo alcanzó. Nunca le preguntó qué andabas haciendo. Lo recibió con brazos abiertos, le dio un beso y le hizo un banquete. Nunca le dijo: mi hijo, anduviste allá, te gastaste el dinero. Jamás le dijo. Lo recibió con brazos abiertos y con un beso. Y dijo: mi hijo, el que estaba muerto, ha resucitado, ha vuelto a casa. Así mismo nosotros, muchos ya hasta olemos mal. Pero el Señor nos está hablando que resucitemos, porque lo que Él hizo en esa cruz del Calvario tiene poder, mi hermano. Tiene poder todos esos azotes, toda la sangre que Él derramó por culpa de nosotros, por amor a nosotros. El Señor todavía nos ama. El Señor no nos va a dejar de amar. Porque si esa tribulación, eso que va a pasar, muchos se van a quedar. También se dice que van a ser unos salvos. Yo no me quiero quedar como quiera. Yo no promuevo de que se espere la tribulación, porque si no la hacemos en esto, que no somos perseguidos, imagínense en la otra, donde te van a cortar en la cabeza por tu hijo. Esto no, hermano. Ahorita nomás por las apariencias nos entregamos al diablo. Ni siquiera están matando a tu hijo. Y nos entregamos solitos. Por $1 nos entregamos. Nos vendemos. En la tribulación no la vas a hacer. Por eso yo he decidido irme con Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, o si el Señor me llama ahorita, yo me quiero ir con el Señor. Yo me quiero ir con el Señor. Yo no promuevo que usted se quede en la tribulación para nada. Es más, nomás léalo para que sepa de qué está hablando. Pero no se meta ahí que usted, no, pues si no la hago en esta, la hago en la otra. No la va a hacer, hermano. No la va a hacer. Porque la iglesia no está ni firme en la palabra. Que nos hace pensar que podemos decir, ¿verdad? Como dice el libro de Proverbios, que he guardado tu palabra en mi corazón, para tus dichos en mi corazón, para no pecar en contra tuya. No se van a acordar del versículo del miedo. No se van a acordar. Ahorita nos dijeron, el virus ni está en el aire y ya estamos ahí escondidos. Tómese las precauciones, seamos sabios. No se quite la máscara. Pero no tenga miedo, porque el miedo no es de Dios. Se nos olvidó el versículo de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el vivir es ganancia, ¿qué? Y todo. Se nos olvidó, a la iglesia se le olvidó todos los versículos que traíamos en la espalda, en las cachuchas, en las blusas. Todo se nos olvidó. Porque el miedo es del diablo. El diablo trajo el temor a la iglesia, al ser humano, al creyente, y se paralizó el mundo. Deje que la política siga su curso. Los tiempos difíciles estamos y van a venir peores. Pero usted que conoce la palabra, gócese. Gócese porque usted está de pie. Gócese porque el Señor viene pronto. Y gócese, ¿verdad? Porque se confirma la palabra del Señor. Porque todo lo que Él dijo desde el principio al fin se está cumpliendo. ¿Qué debemos de hacer como creyentes? Mi Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo en su palabra se está cumpliendo. Y si yo, conociendo la palabra, sé que su venida está pronto, ¿qué debo de hacer? Afirmarme. Afirmarme. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué? No se le va y se le ponga, hermano, a uno que está infectado. Eso no es sabio. Somos sabios. Cosas muy diferentes. Pero no manipule la situación para su propia conveniencia. No la manipulemos. Para trabajar sí puedo, pero para el templo no. Sí puedo ir al juego de los niños, a ir al parque. Yo no voy de vacaciones. Puedo ir allá al parque del agua. Sí, pero no, el domingo no, porque pues me tengo que levantar antes para estar ahí a las 9. ¿Y qué tal si el hermano se me acerca? Hermano,
Hay una entrada y una salida. Si usted no quiere hablarle a nadie, usted no le tiene que hablar a nadie. Váyase para su carrito, váyase a la casa. Y no es por obras, pero el amor tan grande que hay en nosotros y el agradecimiento que hasta aquí me ha guardado el Señor. Yo estoy presente. Eso es el amor de Dios. No es para que usted me mire que yo estoy aquí. En realidad usted se va a su casa y se olvida de quién fue. Pero el Señor, usted vino a adorar al Señor. Usted vino a adorarle. Para eso fuimos creados, ¿verdad? Para adorarle, para animarnos. Dice, Él no fallará en cumplir sus promesas. Él se entregó a sí mismo. Ahí en Efesios, lo puede leer, Efesios. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutes. Déjame, me apuro. Efesios 5:25. Dice, bueno, le habla a los maridos. Voy a empezar desde el 25. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así mismo se entregó el Señor por amor a nosotros, y así mismo nos llama a nosotros a amarnos, ¿verdad? Los unos a los otros, en este caso hablándole a los maridos y la esposa también. Nos debemos de amar. Así mismo como el Señor, ¿verdad? Dice que Él dio su vida por la iglesia, por nosotros. Nadie más dio la vida por ti. Nadie más tiene derecho sobre ti que no sea Cristo. Ahí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cuánto nos amó el Señor, cómo podemos leer, ¿verdad? A través de, aún en lo rebelde que estaban los corintios, Pablo nunca dejó de hablar del valor que tenía la cruz. ¿Quién quiere ser como Pablo? No les digo como Cristo, porque si no podemos ser como Pablo, menos como Cristo. Pero predicamos con ese fervor a Pablo y el hermano Pablo y nombre y Pablo y Cristo y todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece y todo. Pero ¿quién quiere pasar hambres? ¿Quién quiere pasar sufrimiento? ¿Quién quiere andar con el aguijón? ¿Quién? Pablo anduvo. Pablo. ¿Quién quiere pasar la tempestad, naufragar allá en medio del mar 3 o 4 veces? Saber que lo mandaron para allá y allá iba a morir. Eso es lo que Pablo dijo. Él valoraba tanto lo que el Señor había hecho en la cruz. Tanto. Que por eso aquí está en la palabra. Y nosotros no queremos hacer ni una pizca de lo que Él ha hecho. Primera de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que decía Pablo. Primera de Corintios 1:18, ya lo leí. Galatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti. Lo dice en Galatas 2:20. Dice, hay en la cruz, que es Cristo, ahí es donde nosotros somos transformados. Ahí es donde nosotros, ¿verdad? Nuestra vida, todo aquello que hayamos hecho pecaminoso, toda aquella maldad, toda aquella iniquidad en nosotros, ahí fue todo borrado en la cruz. En la cruz. Segunda de Corintios 4:10 dice, llevando en él cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre estamos entregados, hermanos. A nosotros los cristianos creyentes de verdad no somos bien recibidos en todas partes. Somos los apartados, dicen por ahí, yo ni sabía. Los protestantes. Nosotros no somos bien recibidos, pero solamente aquellos que son firmemente muertos en Cristo Jesús. No un cristiano wishy-wash, como decimos, no un cristiano ahí a medias, sino un cristiano que se ha parado firmemente en la roca que es Cristo Jesús. Ese no es bien recibido, pero bien que le hablan cuando necesitan algo. ¿Por qué? Porque ellos saben que tú sigues a Cristo. Pero si tú nada más eres uno que medio que sí, ahora no y mañana también, hermano, nadie te habla.
Nadie te habla, y si te habla es para lo mismo que andan haciendo, por supuesto. Si a mí no me hacen tonta, o sea, disculpe la palabra, pero si a mí no me hacen tonta, ¿qué le hace pensar que nosotros hacemos a alguien más? ¿Qué nos hace pensar? La gente la gente no la engañas, mucho menos a Dios. Tenemos que estar firmes, hermano, porque vienen cosas peores que nada más la iglesia va a soportar. Pero nada más la iglesia que se ha mantenido en la roca, nada más, en la roca es Cristo. Solamente, y voy a acabar con esto. 1 Corintios 15:55. Bueno, me voy a ir a Galatas 6:14 primero. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nadie estamos aquí para gloriarnos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nadie. Pero nosotros nos debemos de gloriar en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestro Dios no tiene preferidos, hermano, pero sí hay muchos que tenemos por preferido a Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú te sumerges en la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, no es que Dios tenga preferidos, porque Dios ama a todos por igual. Pero sí hay más gente que dedica más tiempo a las cosas del Señor y sus frutos se dan a conocer. Pero nunca piense usted que Dios ama a alguien más que a usted. No, es el tiempo que tú le des al Señor. Es como tú vas a crecer, es como tu vida va a ser transformada, es como tú te vas a expresar del Señor. No por lo que el Señor es por lo que el Señor ha hecho en ti. Pero no es porque el Señor quiera más a María. No, Dios nos ama a todos por igual. Pero eres tú el que decide cuánto quieres que Dios brille en ti. Cuánto quieres que la palabra fluya dentro de ti y que cuando la hables, pues va a salir lo que hay dentro, ¿verdad? Dice que de nuestro corazón sale por nuestra boca. Usted nunca piense y nunca se sienta menos que nadie, pero sí dedíquele más tiempo al Señor. Dedíquele más tiempo al Señor. Y todo lo que usted pueda hacer en la palabra del Señor, meterse en su palabra, se va a notar, hermano. En usted, nadie le tiene que decir. Usted va a sentir la diferencia. Usted va a sentir que antes tenía miedo y empieza ese miedo a desaparecer. Ese se llama Cristo. Que cuando usted se arrancaba, ¿verdad? Con ese carácter que no estaba bien formado, ¿verdad? En nosotros. Y cuando empiece a cambiar, usted se va a dar cuenta. El que está en un lado suyo, o sea, su ser querido, también se va a dar cuenta. Pero cuando usted haga algo que está indebido, también se va a dar cuenta. También te va a decir hipócrita. Y es bien duro cuando un ser querido, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tus hijos, te llaman hipócrita en tu casa. Es bien duro. Pero es más duro cuando dices, sí es cierto, tengo que cambiar. Y cuando tú dices, porque es cierto, yo tengo que cambiar. Porque por culpa del creyente, el nombre del Señor es vituperiado. Por culpa del creyente, dice la palabra del Señor, no son palabras mías, hermano. Por culpa del creyente, del que predica a Cristo, el nombre del Señor es vituperado. Dice su palabra. ¿Por qué? Porque lo usamos para nuestra propia conveniencia. Y por culpa de nosotros, el nombre del Señor es vituperiado. Porque la misma iglesia se pelea entre ella. Porque en la misma iglesia hay envidia, celos. Por eso entristece al Señor. El Espíritu Santo se entristece cuando entre creyentes hay envidias, cuando hay chisme. Vamos a tener diferencias, y las vamos a tener, pero vamos a llevarlas a la mesa. Y el Señor es misericordioso, hermanos. Pero no lleguemos al punto de vivir doble vida, porque el Señor viene pronto. Y el Señor viene pronto, hermanos. Y es lo que deberíamos estar predicando, ¿verdad? Como Juan el Bautista: arrepentidos, generación de víboras. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está pronto. Lo dice su palabra. La misma palabra nos lo dice, que nos tenemos que arrepentir, que tenemos que buscar a Cristo, que tenemos que alejarnos de nuestros malos caminos, ¿verdad? Nos dice la palabra. Último, voy a dejarlos aquí con Hebreos 12, 1 al 2. Ya, ahora sí, ya se me olvidó dónde está Hebreos. ¿Dónde está?
compartir, hermanos? Díganme porque ya me dio mucho calor. ¿Nadie sabe dónde está Hebreos en el libro después de cuál? No lo encuentro. Aquí está. No lo he encontrado, hermanos. Hebreos 12. A ver, ya me dio bastante calor. 12 dice 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Jehová, el consumidor de la fe. En nadie más ponga sus ojos. No los ponga en las noticias, en las cosas que están pasando. Fije sus ojos en Jehová, porque ahí es donde está la vida eterna. No pare, hermano, porque esta carrera usted no está solo. Somos muchos los que estamos corriendo juntos para llegar al mismo lugar que el Señor nos prometió. Pero va a haber obstáculos en la carrera, pero usted los va a vencer si usted se para firmemente en la palabra. Así como nuestro Señor Jesucristo, que soportó la cruz por amor a nosotros, lo soportó. Así mismo nosotros tenemos que acabar la carrera, porque un día le vamos a ver, porque tú le quieres ver, porque todo lo que ha pasado aquí pasará, porque esto pasará. Pero su palabra, hermanos, cuando estemos allá frente a Él, nos vamos a gozar en su presencia. Pero hoy es el día en que tenemos que pedirle perdón al Señor. Hoy es el día, hermano, que le tomes ese valor a esa cruz donde nuestro Señor dio su vida por ti y por mí. Donde ya no hay tiempo, hermano. No pierdas el tiempo. Los vicios, los que ofrece el mundo, las horas extras de trabajo, ¿para qué? Si no puedes írtelo a gastar. Yo le aseguro que muchas mujeres aquí tienen vestidos nuevos en el closet que no se van a poner porque no hay a dónde ir. Y si vas en short y camiseta. Se van a quedar muchos zapatos ahí sin usar. Carros, nada más pagándolos por mes nuevos, porque ya van a cerrar unos estados. Ya no vas a poder cruzar fronteras. Aquellos que amamos nuestro México, ya no vamos a poder ir. Hable por teléfono a un ser querido que no conoce al Señor. Comparta la palabra. Dele aliento, hermano. No traiga condenación de todo lo que está pasando ahorita. El ser humano ya no puede con eso. No fuimos creados para cargar tanto. No fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor, para decirle: Señor, yo ya no puedo con esto. Yo no puedo cargar esta maleta que he traído por años. Yo te la entrego a ti, porque el Señor, Él es el que nos da ese descanso. Él es el que nos da esa paz. Yo no sé por qué la iglesia se ha sentado. No sé por qué hemos tomado la palabra del Señor tan a la ligera. Esperamos más de un gobernador, de un presidente que ni queremos a veces. Pero hemos puesto nuestra confianza en este mundo. Fijemos nuestros ojos en Jehová, en Cristo Jesús. Nadie nos va a dar la vida eterna, nada más Él. No va a haber gobierno, hermano, que te dé de comer. No va a haber gobierno. Todos nos van a limitar, si es que alcanzamos a verlo. Todos nos van a limitar. Tú ya no vas a tener poder sobre tu vida, sobre tus salidas ni tus entradas. Va a llegar el día que ya no vas a tener eso. Ese privilegio te va a ser quitado. Pero lo que no se nos puede quitar,
porque eso vive dentro de nosotros. Ese es creer, es esa fe en el Dios Todopoderoso, en el poder decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el poder decir en todo tiempo, aún en la tribulación, yo me regocijo. Esa es la palabra del Señor. Ese es el verdadero evangelio. El Cristo crucificado en la cruz y aquel que venció la muerte. Aquel que venció la muerte por ti y por mí. No defraudemos al Señor, hermano, porque nos vamos a arrepentir el día terrible si tú te quedas. Nos vamos a arrepentir y para muchos va a ser demasiado tarde, hermanos, porque aún ni estamos seguros si la tribulación es nada más para los judíos o para nosotros. No te creas. Hoy es el día en que tienes que buscar al Señor y pedirle perdón. Hoy es el día de tu salvación, hermanos. No juegue con lo único que tenemos, donde nosotros podemos decidir a dónde vamos. No es Dios y no es el diablo el que decide, eres tú. Eres tú. Tú eres el que decides si quieres pasar la vida eterna con el Señor o quieres estar en el lago del infierno, donde no habrá paz, donde no habrá ni una gota de agua. Será fuego consumidor. Reflexiona, hermano. Reflexionemos hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde, que no sabemos ni el día, no sabemos nada. Nosotros nomás especulamos y aún así se nos llama hipócritas en la palabra cuando nos dice: cuando miras nublado y dices va a llover. Miramos una nube, va a llover, pero miramos todo lo que está pasando alrededor de nosotros y no reconocemos que nuestro Creador viene pronto. Pensemos, leamos la palabra. Leamos la palabra para que el Señor, el Espíritu Santo sea el que nos traiga convicción. Para que sientas eso cuando nos llama: hipócrita eres tú, María. Porque yo salgo y yo miro mi mata y digo: híjole, si no le echo agua se va a morir. Y dicho y hecho. Y nos dice: mirad cómo están los tiempos en Mateo, ¿verdad? Y todo lo que ha estado pasando. Y todavía no queremos buscar a Dios. Pero sí hicimos caso cuando dijeron: enciérrate en tu casa mientras pasa la ira del Señor. Y allá están todos encerrados. Pero encerrados completamente, ni siquiera fuimos a buscar al Señor. Porque cuando nos dijeron pueden ir a la iglesia, no llegó la iglesia. ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está el avivamiento que se predicaba? ¿Dónde? ¿Dónde? Si vivimos los tiempos de Noé, y en los tiempos de Noé no había avivamiento. No hubo avivamiento en los tiempos de Noé. Es un despertar a la iglesia que es muy diferente a un avivamiento. El avivamiento está dentro de cada uno de nosotros. Ese es el avivamiento de que habla el Señor. No una iglesia brincando y llena. No, el avivamiento está dentro de nosotros. De cada uno de nosotros debe de estar ese avivamiento, esa llama del Espíritu Santo encendida, para que el despertar de la iglesia se mire. Pero en los tiempos de Noé no hubo avivamiento. Bíblicamente no hubo avivamiento. Había fiestas, había bodas. Y ciertamente les puedo decir que los tiempos se están cumpliendo, porque mi hijo se va a casar. Y no lo digo para decirles, ¿verdad? Porque no podemos ni invitar, hermanos, estamos en cuarentena. Pero yo me fui a la palabra. Es cierto, los tiempos se están cumpliendo. Los tiempos de Noé, los jóvenes de la de mi hijo se están casando, están haciendo fiestas en medio del desierto, en medio de las circunstancias, en medio del tiempo. Pero ¿saben qué? El Señor, gracias a su misericordia, gracias al nuevo pacto de la cruz, no estamos en el tiempo de Noé. Dice, como en los tiempos de Noé. En el tiempo de Noé vino el diluvio, se acabó, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, la misericordia, que aunque usted se case, haga fiesta y todo, la misericordia del Señor todavía está presente. Te está dando la oportunidad a mí y a ti y a mí, a todos, de arrepentirnos, aún haciendo la fiesta, ¿verdad? Eso es nuestro Dios, que nos amó tanto y nos ama hasta el último. Pero arrepiéntete hoy. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Y vaya y pase tiempo con el Señor. Vaya y dele el 100.
Ya no de 20 ni de unos. Dele el 100. Porque el Señor viene pronto, hermanos. Dios me los bendiga a todos.